Vamos a ver si Pablo también dice si es sacerdote. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No dice que son sacerdotes, en ninguna parte. Ellos toman, bueno, si vamos más profundamente, el tema se puede extender porque ellos lo extienden, tratando, meten acá lo de Pedro, después meten lo de la cena, que allí fueron instituidos sacerdotes. Totalmente falso. En ninguna parte Jesús los nombró sacerdotes. ¿Por qué? Porque según ellos hay un nuevo orden, que es el orden de Melquisedec, pero ese orden, solamente Cristo está bajo ese orden. ¿Por qué? Porque no tiene el principio ni fin. Y el sacerdocio que ellos quieren poner humano, todo sacerdocio humano tiene un principio y tiene un fin. Si vamos por el sacerdocio, el orden de Melquisedec es un orden que no tiene principio ni tiene fin. El único que puede ocupar ese lugar y estar bajo ese orden es Jesucristo, que Él es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Por eso es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio eficaz, es un sacerdocio que puede quitar el pecado del hombre para siempre. No es algo temporal como sucedía en el Antiguo Testamento. Como Dios va a cambiar algo que es terrenal, algo que es débil, algo que es ineficaz, por otro igual. Porque si vamos, el catolicismo es la copia de lo que era el sacerdocio arónico y levítico, que perdonaban los pecados momentáneamente y luego cuando el israelita volvía a pecar tenía que volver con el animal para otra vez recibir perdón. Por eso dice la palabra que la sangre de los machos cabríos, de los animales, no podían liberar al hombre del pecado, digamos, sino que era algo para apaciguar la ira de Dios. Entonces, mediante esos sacrificios no podían recibir un perdón de pecados eterno hasta que no muera el Hijo de Dios, hasta que no muera el Cordero. Ellos no podían ser perdonados de todos sus pecados. Todos los que creyeron, obviamente, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo derrama su sangre, allí los pecados de todos los que creyeron en el Dios de Israel fueron limpiados, fueron perdonados. Pero cuando Cristo pagó la deuda, y con nosotros es lo mismo, digamos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nuestros pecados no son perdonados, no hay más nada. Lo que es el papado, lo que expone este señor, lo que es la sucesión apostólica o la sucesión sacerdotal es totalmente falso. Eso no existe en la tierra. Entonces Pablo, Pedro, los apóstoles nunca se llamaron a sí mismos sacerdotes. Dijimos allí en 15:16 que Romanos, ellos quieren poner el texto que en Romanos Pablo se llama sacerdote. No, él dice a modo de sacerdote, como un sacerdote, como una especie de sacerdote, como alguien que ofrece, dice en el templo, un sacrificio que Pablo ofrecía a los gentiles como una ofrenda a Dios, como un olor fragante, como algo agradable a Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Pero él dice que era a modo o a manera de. Ellos lo quisieron refutar con yendo a la traducción de las Américas y le salió mal porque las Américas dice a manera de sacerdote. Y era la versión que yo había encontrado, o las versiones que se pueden encontrar, donde se explica mejor la intención de Pablo de decir que él era a manera, como una figura de un sacerdote que ofrece sacrificios en el templo. Eso es todo, no hay otra cosa. Entonces el sacerdocio es totalmente falso. La sucesión, digamos, o la continuación de los sacerdotes israelitas es falsa porque eso ya se caducó, se terminó el sacerdocio por medio de los hombres, la cual era una figura, una copia, una sombra de lo que iba a venir, lo verdadero, Cristo. Eso fue trasladado, fue cambiado, fue llevado a otro lugar y está en el cielo, en la tierra ya no está más, no corre más. Nosotros no decimos que fue eliminado, decimos que fue cambiado. ¿Quién dijo eliminado? Eso está en el cielo. Ellos dicen no fue eliminado, por supuesto que no.
porque quieren meter sus sacerdotes católicos, que son falsos. No, eso fue cambiado al cielo, como ya lo expliqué hasta el cansancio en mi video. Eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros dicen incluso que otro de los profetas, pero después, en el verso 15, Jesús dice esto, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tienen autoridad, los 12 son especiales, tienen la... Aquí dice el señor Plasencia que eso lo instituyó el Señor, lo que es el oficio petrino. No se ve aquí en las escrituras que lo haya instituido el Señor. Acá dice que le dijo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Sobre esta Petra. Nunca Cristo le dijo a Pedro Petra, jamás. Sí le dijo que era como una piedra, firme como una piedra, pero jamás le llamó Petra, la roca de los siglos, la roca eterna. Hay una sola roca eterna y es Jesucristo. ¿Por qué Pedro no es la roca? Porque Pedro se murió. Para ser roca, él tiene que permanecer. O sea que en la tierra hay rocas que, bueno, en una figura, hasta el día de hoy, hay rocas que son, desde el principio, están, porque fueron creadas por Dios, son eternas. Digamos eternas en un sentido de que duran mucho. Y Pedro duró lo que duró su vida, nada más. Por eso había una sola roca en ese momento allí en Cesarea de Filipo. Por eso él preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos creen que yo soy la roca, alguien eterno, el Dios verdadero, el Hijo de Dios. Y ellos le contestaron, bueno, piensan que sos de barro, no que sos una roca, no que sos la roca. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces Pedro le vino por revelación, no fue una deducción humana, sino fue por revelación. Se le abrieron los ojos. Y Pedro pudo ver que delante de él estaba la roca eterna, la roca de los siglos. Entonces Jesús nunca instituyó ni puso a Pedro como la roca, o sea, en su lugar. Le dijo, bueno, yo me hago a un lado, Pedro, y vos vas a ocupar mi lugar. Jamás haría eso, porque sería la ruina de toda la humanidad. ¿Cómo le va a dejar en las manos a un hombre en la iglesia? En las manos de un hombre en la iglesia. Aparte, el que fue al tercer cielo fue Pablo, no Pedro. Si Pedro hubiera sido la roca, como miente el catolicismo romano, al que hubiera llevado al tercer cielo para revelar el evangelio por gracia, por medio de la fe, sería Pedro, no a Pablo. ¿Por qué llevó a Pablo? Porque Pedro cumplió una función y punto, se acabó, como todos, como María, como cualquiera de nosotros. Cumplimos una función, los que hemos creído, y punto, se acabó. No hay más nada. Por eso la palabra dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Si Pedro sería la roca, yo tendría que compartir la gloria con Pedro, con María, con los santos, esto que llaman los católicos. Por eso toda la gloria es para Jesucristo. Por eso Él es el principio y el fin de todas las cosas. Es la roca eterna, por eso roca. Y Pedro era barro. Jesús le dijo, vos sos barro, yo soy roca. Esa es la diferencia. En ninguna parte aquí Jesús estableció a Pedro como la roca. Sería una locura universal poner a Pedro como la roca. Usted edificaría su casa sobre la tierra, jamás. Sobre la arena, jamás. Y Pedro era eso. Era barro, era tierra, era arena. Después de 2000 años, si usted va a ver a Pedro, es un poco de polvo. Asimismo, cuando creman a los cadáveres o los cuerpos de las personas que han muerto, se reducen a un poquito de polvo, de ceniza. Nosotros somos polvo, nos van a comer los gusanos, no somos nada. Cristo es la roca eterna, y sobre él está fundamentada la iglesia, no sobre Pedro. Por eso esta gente miente, por eso el señor Plasencia miente. El catolicismo miente, es una mentira lo que es la sucesión apostólica, sacerdotal, es todo falso, totalmente falso. Porque la palabra del Señor dice que tenemos un sumo sacerdote, dice, está en los cielos, un santuario que está en los cielos, no está en la tierra.
Todo eso que hacen los templos, todo es falso. Todo pura religiosidad y paganismo. La misma dignidad, pero nosotros vemos aquí en este pasaje de Mateo 16 que lo que hace Jesús, porque Jesús ya había escogido a los 12, aquí lo que tenemos en vista no es a Jesús escogiendo a los 12, eso ya estaba hecho, pero lo que tenemos en vista es Jesús, por decirlo así, yendo un paso más allá. ¿Y a qué me refiero con decir que Jesús? Ahí quiere decir que hizo diferente a Pedro. Jesús allí en Cesarea de Filipo le da una comisión a Pedro. Y Pedro necesitaba esa revelación. No es que Jesús necesitaba a Pedro, Pedro necesitaba a Jesús. La revelación de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Para qué? Para ser testigo. Ahí no hubo ningún puesto de un oficio petrino, ni de un papa, nada, eso es todo mentira. Jesús le dio una comisión a Pedro, que es abrir el evangelio tanto a judío como a gentil. Por eso le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos, que no es otra cosa que predicar la palabra, el anuncio del evangelio. Así como lo tenía Pedro, lo tenían todos los apóstoles. Y nosotros los cristianos, toda la iglesia tiene esa llave, que al predicar se le pueden perdonar los pecados a los hombres por medio de la fe. Simplemente el hombre cree y se salva. Eso es todo. Entonces, no hay ninguna diferencia acá. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia? Porque Pedro era barro igual que los otros. O sea, estaba Cristo, el divino, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, y estaba Pedro, que era de esta tierra. Jesús descendió del cielo, Pedro salió del barro. Esa era la diferencia. Uno viene del cielo y otro viene del barro. Los dos están frente a frente. Entonces Jesús dice, tú eres Pedro, tú eres barro, y sobre esta roca, la que vino del cielo, la roca eterna, edificaré mi iglesia. Es una ridiculez pensar que Cristo va a edificar su iglesia sobre Pedro. Es una ridiculez total. ¿En qué cabeza cabe eso? Si la iglesia es la que fue comprada por la sangre de Cristo, mire si se la va a confiar a Pedro. Porque Pedro se murió. Y al morirse queda todo en la nada. Por eso la iglesia está en las manos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice allí en Juan que estamos en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Estamos en Cristo y en las manos de Dios. Estamos escondidos en Cristo, no en Pedro. El cura Toro dijo que aquel que no creía en Pedro no era salvo. Son todas las locuras, diabluras, locuras de esta gente que habla esta barbaridad. Está yendo un paso más allá. Jesús, después de que Pedro recibe esta revelación de Dios Padre, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, Jesús en respuesta a esta revelación, primero Jesús le dice, tú eres bienaventurado, eres bendito. Lo que tú acabas de decir. Bueno, ya es algo que le explicamos, así lo adelantamos un poquito. Jesús le dice, tú eres Pedro. O sea, pongámonos a pensar, ¿qué necesidad había? Es como si, por ejemplo... Acá el asunto es un asunto de naturaleza, como le explicamos. Por más vuelta que le des, es un asunto de naturaleza. Pedro era de la tierra y Jesús era del cielo. No hay más vuelta. No hay más nada. No hay manera de arreglarlo. Pero como no se entiende en esto, no hay revelación de que Pedro es barro y que Cristo es divino, se hacen todas estas mentiras, estas falsas doctrinas. Yo ahorita, José y Abel, estamos teniendo un diálogo, una plática entre dos personas. Claro, él dice José y Abel, pero los dos son de esta tierra, ese es el punto. Yo digo, José salió de la tierra, Abel también salió de la tierra. ¿Qué diferencia? Por supuesto que no hay ninguna diferencia. Y él con esto está diciendo que Jesús es de la tierra. Por eso son incrédulos. José Plasencia no cree en Jesucristo. Él cree en un hombre, y un hombre no lo puede salvar.
¿Por qué? Porque un hombre, su sangre está contaminada. La sangre de ese Cristo que él cree no lo salva, porque él cree en un Cristo hombre, en un Cristo que nació de María. Y ese Cristo no salva. ¿Por qué? Porque es sacado de esta tierra, porque María, al pasarle de su sustancia, él contaminó todo el ser de Cristo, la carne de Cristo, si se puede decir. Entonces no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque está contaminada, está manchada. Una gota de la sangre de María contamina todo y arruina todo. Es como poner en un vaso puro de agua una gotita de barro. Esa gotita de barro es María. ¿Por qué? Porque María fue sacada del barro. María es barro o fue barro. Y Pedro fue barro también. Eran barro. No hay manera. Y el ejemplo que pone este señor es totalmente falso. Pone a Abel sacado de la tierra. José sacado de la tierra. No. Pedro sacado de la tierra. Jesús venido del cielo. Esa es la diferencia. Entonces, por eso él cree en un Cristo, cree como cree, o puede creer un testigo de Jehová, puede creer hasta, no sé, como creen las sectas, que Jesús era un hombre. Jesús era el Dios humanado, el verbo hecho carne, el logo encarnado. Por eso dice que él vino a dar su vida por nosotros en semejanza a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos salvó un hombre, nos salvó Dios. Por eso dice en 20:28 que fuimos comprados por la sangre de Dios. Esa sangre es una sangre pura. Si María le hubiera dado de su sangre, se hubiera estropeado toda la obra redentora de Cristo. Ellos también llaman como el quinto dogma y todos sus inventos, dice María corredentora. Si María hubiera colaborado con la redención, se hubiera arruinado todo. Como Jesús le dijo allí en la boda de Caná, que a ti, mujer, ¿qué nos importa a nosotros si falta el vino o no falta el vino? Deja de meterte en cosas que no te importan. Jesús la puso en su lugar, aunque la amaba a María como ama a todas sus criaturas, el Señor. A María la ponen como una metiche los católicos, la meten en todos lados y María no tiene nada que ver. Cuando María se metió, el mismo Jesús la reprendió. Le dijo, ¿qué nos importa a nosotros si falta el vino o no falta el vino? Deja de chusmear, deja de ser metiche. La exhortó duramente con todo el respeto que Dios nos tiene a nosotros y cuánto nos ama el Señor. Y cuando el Señor nos exhorta con amor, pero con firmeza, con justeza. Entonces María, si se quiere meter, va a ser problema. Jesús le dijo, como alguien le puede decir algo a Dios. Jesús la miró como diciendo, pero ¿qué tienes conmigo, mujer? Dejá de meterme chisme, dejá de contarme cosas que... Entonces, y a María le hacen pasar los papelones, porque los católicos la hacen pasar papelones a María, porque María no está metida en nada de eso. María fue una santa mujer de Dios, una judía, temerosa de Dios y que creyó en Jesucristo. Y un día Dios la va a resucitar para darle su galardón, su premio, su corona. Pero los católicos la meten en todos lados, pero esa María no es María, es otra María, la María que idolatran los católicos. Entonces Jesús no es de esta tierra, no vino de María, porque si Jesús hubiera venido de María, no habría salvación para los hombres, porque sería esa gotita de barro en el vaso de agua limpia. Si yo a usted le doy un vaso de agua limpia, pero le meto un poco de barro, ¿usted se la va a tomar? Por supuesto que no, porque en ese poco de barro hay enfermedades, hay bacterias, hay mugre, hay suciedad, hay de todo. Usted cuando se toma ese vaso le puede pasar cualquier cosa, se puede enfermar, hasta se puede morir. Y eso pasó, nosotros somos sacados del barro, nosotros no somos divinos. María no era divina. ¿Por qué? Porque María se murió. Lo dice la palabra del Señor, está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de esto el juicio. ¿Dónde dice que María está entre nosotros todavía? María está muerta, igual que Pedro, igual que todos. Están muertos, no están acá, están en otro lugar, están esperando la resurrección. Por eso es la idolatría. Hablar con alguien que no está y que ni los conoce. Ellos dicen que aman a María y María ni los conoce a ellos. Entonces, Jesús era venido del cielo. Por eso le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La miró como una criatura. Jesús es del cielo.
cuando estaba aquí entre nosotros, él decía, yo no soy de esta tierra, yo he venido del cielo. Si les digo las cosas terrenales no la creen, ¿cuánto más si les cuento las celestiales? Entonces, este hombre es todo un invento lo que está diciendo. Entre Abel y José. Y de repente me le quedo viendo a Abel y le digo, tú eres la Abel. Comparación. O sea, ¿cuál sería el sentido si ya estamos platicando, ya nos conocemos? Hemos estado ya conociéndonos por tiempo y estamos en una plática. Bueno, entonces ahí estamos viendo que el Señor Presencia no cree en Jesucristo. No tiene la misma revelación que tuvo Pedro. Y los católicos creen en Jesucristo. Por eso son condenados. Por eso miles y miles de católicos se convierten a Cristo cuando creen en Jesucristo, en el verdadero Cristo. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La que cree en el verdadero Dios. Por eso el catolicismo romano es falso. ¿Por qué? Porque creen en un Dios falso. Lo dijo acá el mismo Señor Presencia. Él descubrió todo lo que es el catolicismo. Creen que Cristo es del barro, haciendo una comparación. Él dice Abel y él dice José. Los dos son del barro. Dando a entender que él decía que Cristo era del barro. No tiene la menor idea de quién es Cristo, el Señor Presencia. No sabe quién es Cristo. Los católicos no saben quién es Cristo. El día que creen, ahí sus ojos se les abren y pueden ver a la roca, a Cristo, al Dios verdadero, aquel que nos salvó. El Cristo de los católicos nos salva porque salva por medio de las obras. Y el verdadero Dios salva por gracia, por medio de la fe. Por eso dice, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que cree en el Dios verdadero. ¿Y cómo sabéis cuál es el Dios verdadero? El que salva en su modo de salvar. ¿Cómo salva al Dios verdadero? Por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Cómo salva al Dios falso? ¿O cómo no salva? Por medio de obras. Por medio de fe más obras, como dicen ellos. Pero si dice que tienen fe, no necesitan obras. Y si hacen obras es porque no tienen fe. Es una total contradicción en el catolicismo. Así que lo que es la sucesión apostólica es totalmente falso. No se encuentra en las escrituras. Podemos ver acá en 16, 18 y 19 y que no existe tal fundación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio, no hay sangre, no hay espíritu, no hay cuerpo, no hay cabeza, porque la cabeza está enfrente de ella, pero aún no había sido, digamos, alzado Jesús a los cielos para estar a la vista del Padre y ser la cabeza de la iglesia. Pero la cabeza ya estaba ahí, en potencia de la iglesia, aunque Él es Dios, pero Jesucristo, el Verbo encarnado, pero aún necesitaba morir, aún necesitaba pagar, porque hasta ese momento, ni él mismo se llamó sacerdote, dice la palabra. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio vigente, que era el sacerdocio arónico y levítico, aún estaba en vigencia. Por eso dice en hebreo que ni él mismo se llamó sacerdote, respetando lo que aún estaba, que era la ley sacerdotal hasta ese momento. Por eso dice que la ley fue cambiada. Hay un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese orden solamente lo puede ocupar Cristo, nadie más, porque no tiene ni principio ni fin, sin padre y sin madre, como dicen 7.3 de Hebreo. No, es un sacerdocio que solamente es de Cristo, un sacerdocio eficaz y un sacerdocio perfecto y eterno. Ese es el sacerdocio. Usted dígame si el sacerdocio católico es eficaz. No es eficaz porque los feligreses tienen que ir a pedir perdón casi todos los días. Y dice que Lutero dice que iba hasta 6 veces al confesionario. ¿Por qué iba Lutero 6 veces al confesionario? Puede ser cualquier católico, hasta 10, 20 veces. Puede ir al confesionario porque no tienen perdón de pecados, no sienten el perdón de pecados. Entonces eso es un sacerdocio ineficaz. Es lo que pasaba con los israelitas. Había un alivio momentáneo, pero volvían a la casa y se sentían otra vez pecadores. ¿Por qué? Porque la deuda aún no había sido pagada. Si usted tiene una deuda, hasta que no paga la deuda, usted no tiene paz. Usted da vuelta, usted da vuelta, usted da vuelta, hasta que no paga la deuda. Cuando la deuda fue pagada, usted tiene paz. Es así. Cuando Cristo pagó nuestra deuda, recibimos paz. Por eso cuando nosotros nos entregamos a Cristo, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo. Esa paz no lo pueden tener los católicos. ¿Por qué? Porque su sacerdocio es falso. Es falso.
ese sacerdocio que había antes de Cristo era, por lo menos era más, porque era una figura, una sombra, una copia de lo que iba a venir del verdadero. Pero este sacerdocio católico es una payasada, no tiene nada que ver con nada. Simplemente lucran con la fe de la humanidad, hasta le sacan el dinero porque les cobran todo. Estos fraudulentos que dicen que perdonan pecado, que pueden casar, que pueden hacer, nada tiene valor lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son fraudulentos, hacen mala praxis, como se dice, como un médico que se pone guardapolvo de médico, pero no es médico, y entra a operar gente y entra a matar gente. Eso es lo que hace esta gente. Por eso son fraudulentos. El catolicismo romano, el sacerdocio católico romano es falso y fraudulento, porque no está en las escrituras. Después dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ellos creen que cuando Cristo dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, yo creo que habla de la iglesia católica, pero es una locura total. Cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, significa contra la roca. Cristo está hablando de la roca, no está hablando de la iglesia ni de Pedro. Ahí no está Pedro ni como roca ni la iglesia que va a vencer a la muerte. Porque ahí está diciendo que la iglesia va a vencer a la muerte. ¿Cuándo la iglesia venció la muerte? Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él es el que venció. Nosotros vencimos porque Él venció, porque si Él no hubiera vencido, nosotros no hubiéramos vencido. ¿De dónde sacaron que la iglesia va a vencer a la muerte, que va a vencer las puertas del Hades? El que murió en la cruz y fue 3 días al Hades es Jesucristo. Él descendió a las partes más profundas de la tierra y ahí estuvo en el lugar de los muertos. Dice que la muerte lo tenía retenido por 3 días, hasta que la muerte no lo pudo retener más. ¿Por qué? Porque no había pecado en él, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la muerte. Y como Cristo no tenía pecado, la muerte no lo pudo retener. Entonces, dice, con esto terminamos, diciendo que la sucesión apostólica católica que ellos dicen es falsa. 2.23 dice, bueno, el 22 dice, varones israelitas, dice Pedro. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos y crucificándole. Ya estaba determinado por el consejo y anticipado conocimiento de Dios la obra redentora de Cristo. Que Él muriera y que Él fuera al Hades a vencer a la muerte. Ya estaba establecido. Él tenía que vencer a la muerte por nosotros. Dice Pablo que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Todos nosotros fuimos con Cristo al Hades. Y Él dio la cara por nosotros. Y Él dijo, yo pago el precio por todos ellos. Yo doy la cara por ellos. Si yo me levanto, se levantan ellos también. ¿Quiénes son ellos? Los que creen en Él. Los que han creído, los que creen y los que creerán. Todos ellos, los que están atrás mío, muerte, se van a levantar conmigo, se van a venir conmigo, si yo venzo. Entonces la muerte aceptó el desafío, se puede decir. Si en 3 días no me encuentras pecado, me voy yo y me los llevo a todos ellos. Ellos que creen en mí, que han creído, que creen y que creerán en mí. Porque nosotros aún no habíamos nacido. Entonces Jesús tenía que dar la cara por mí también. Y por todos los que creemos, por todos los que van a creer, por todos los que creyeron en el Mesías, en el Cordero. Entonces Cristo fue al Hades y estuvo 3 días en el Hades. Allí la muerte lo examinó. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces
La muerte sacó la ley y le empezó a examinar a Cristo a ver si le encontraba un pecado. Durante 3 días. El cual, dice el versículo 24, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. La muerte no lo pudo retener a Cristo porque en 3 días no le encontró un solo pecado a Cristo, un solo mal pensamiento. Nada. Santo, 3 veces santo, proclamaron desde las profundidades de la tierra. El santo, 3 veces santo, venció. Por eso dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, no contra la iglesia. Eso es doctrina falsa, doctrina de demonios del catolicismo. Y la iglesia misma ha sido contaminada por esta doctrina, por esta enseñanza. El que venció a la muerte es Cristo. El que venció las puertas de la muerte es Cristo. Por eso los anticristos estos le quieren negar o le quieren quitar la gloria a Jesucristo. Cuando la palabra del Señor dice que Él venció a la muerte, dice, suelto los dolores de la muerte, Dios le levantó, fue levantado, el cual era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte lo pueda retener? Porque en Cristo no había pecado. Él se hizo pecado al que no conoció pecado. Dios jamás conoció pecado. Entonces, la muerte no lo pudo retener. Y cuando Él resucitó, por eso dice Pablo, fuimos bautizados, o sea, fuimos metidos en el cuerpo de Cristo. Cuando habla la palabra bautizar significa sumergir. Porque nosotros fuimos sumergidos en su muerte y en su resurrección. Quiere decir que nosotros estábamos dentro de Cristo cuando Él fue al Hades, cuando Él resucitó. Cuando Él fue al Hades, fuimos todos nosotros con Él al Hades. Y cuando Él resucitó, fuimos todos nosotros con Él. Resucitamos juntamente con Él. Por eso dice que fuimos juntamente resucitados con Él. Y si Cristo, como dice en Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo hubiera pecado o tendría un solo pecado, si Cristo hubiera tenido algo de María, Cristo todavía estaría en el Hades. Esa es la verdad. María no es ninguna diosa, ninguna santificada, ninguna inmaculada. María era una pecadora como todos nosotros. Y tenía su carne, su sustancia, estaba contaminada por el pecado. Si María le hubiera dado de su sustancia, Cristo aún estaría en el Hades porque la muerte lo hubiera retenido. Porque la muerte no lo iba a soltar. Si encontraba un solo pecado en Cristo, la muerte no lo iba a soltar. Por eso suelto los dolores de la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener. Por eso Él resucitó. Porque Él es santo, 3 veces santo. Y eso solamente Cristo lo podía hacer. Todos los hombres son dominados por la muerte debido al pecado. La muerte no los puede soltar, no los quiere soltar, o no los suelta, o tiene poder sobre eso debido al pecado. Pero cuando somos limpios, somos perdonados, la muerte nos tiene que soltar. Resucitamos juntamente con Cristo. Entonces Cristo dijo, hoy, al tercer día, me los llevo a todos ellos. Todos ellos que están atrás mío, todos los que creen, los que creyeron y los que van a creer en mí, que están atrás mío, se vienen conmigo. Y la muerte no pudo hacer nada. La muerte se quedó con las manos vacías. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dijo contra la iglesia, no, contra ella, contra la roca de los siglos. Así que lo que es la sucesión papal, la sucesión apostólica, la sucesión sacerdotal es totalmente falso. Nosotros tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Y con esto terminamos. Se puede hablar muchísimo, hacer 10, 20 videos para ver todos los textos que ellos se apoyan. Pero si en Mateo 16, 18 y 19 no hay ninguna iglesia, listo, no hay más nada que hablar. Es como algo inexistente. ¿Cómo va a hablar usted de algo inexistente? Es hablar de, como se puede juntar a una gente a hablar de un partido de fútbol que nunca se jugó. ¿Qué va a discutir? ¿Qué va a hablar si nunca se jugó el partido? Si no existe el partido de fútbol ese. Se puede discutir de algo que existió, se puede decir esto o aquello, pero el catolicismo romano no está en las escrituras.
los diferentes temas que se tocan para traer luz sobre la oscuridad. Pero se está discutiendo de algo que no existe. El sacerdocio, la sucesión sacerdotal no existe. Todo texto que ponga es inválido ante las Escrituras. Ponen el texto este de 16, 18 y 19, no tiene nada que ver. Ahí solamente hubo una comisión a Pedro, en todo caso, pero no hubo ninguna institución de ninguna iglesia. Sí, en la mente del católico, ahí dice que nació la iglesia. Y entonces terminamos con 8.1, diciendo que ese sumo sacerdote está en los cielos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, confirmamos que no hay tal sucesión apostólica. Lo que ellos dicen que pasó allí y que dicen que es por medio de la imposición de manos. ¿Dónde dice que es por medio de la imposición de manos? Porque ni existen los sacerdotes. ¿Dónde está la palabra allí para Timoteo, para Tito, para Pablo, para Pedro? ¿Dónde está la palabra sacerdote? En ninguna parte se encuentra la palabra sacerdote, o sea que es una mentira. Cuando habla allí de la cena, dice que los instituyó como sacerdote mediante el partimiento del pan y el vino. Tiene nada que ver, es solamente un recuerdo nada más, no es la ordenación de sacerdotes. Cristo no está ordenando sacerdote en la última cena. Está diciendo, recuérdenme por esto, por esta acción, por estos símbolos. Simplemente es un recuerdo. Recuerden, no se olviden de mí. Es como que alguien deja una foto y se va lejos y dice, les dejo mi foto, recuérdenme. Eso es todo. No hizo ninguna ordenación sacerdotal. En ninguna parte dice la palabra sacerdote. Como dice, y con esto terminamos. Lucas 22. Lucas 22. Y Jesús siempre les llama apóstoles. O la Biblia los llama apóstoles. O Lucas en este caso le llama apóstoles. Dice, luego el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar. Y decide al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto a preparar allí. Dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Dónde dice sacerdotes? En ninguna parte del texto de aquí, de Lucas, Jesús los llama sacerdotes, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque eso iba a quedar el sacerdocio terrenal, que era de Aarón, de sus hijos los levitas, iba a ser cambiado por el de Cristo, él mismo iba a ser el sumo sacerdote. Porque Cristo los envía a los apóstoles para predicar la palabra, no para perdonar pecados. El mismo apóstol Pablo dijo, fue al tercer cielo Pablo, no fue acá a la esquina. Fue al tercer cielo, se encontró con Cristo, habló con Cristo, palabras que al hombre no se les ha dado a conocer. Cristo le habría dicho, andá y perdonad pecado a todo el mundo. No, dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Dónde está allí que los apóstoles perdonan pecado, que son sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera? En ningún momento Pablo enseñó que los apóstoles eran sacerdotes y que había una sucesión sacerdotal. En ninguna parte, no se encuentra eso. Por eso es falso. Todo lo que es el sacerdocio católico es totalmente falso, fraudulento. No existe. El catolicismo romano no existe como algo real. Es más, Dios ni los conoce a los católicos, ni los conoce a los curas,
¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no han creído, no creyeron. Aquí el Señor Presencia puso y expuso ante el mundo de que Él no cree en Jesucristo. Al poner el ejemplo que Abel con José, y los dos son de barro, entonces está diciendo que Cristo es de barro. Entonces, esa es la pauta, la confirmación de que el Señor Presencia no cree como todos los católicos. Esto que cree el Señor Presencia lo creen todos los católicos, que Jesús es del barro, que Jesús es un hombre. Ellos dicen 100% hombre. ¿Dónde dice la Biblia eso? 100% hombre. Dice que es semejante a nosotros, semejante a los hombres. El Padre lo hizo pecado al que no conoció pecado. ¿Dónde dice que Cristo salió del barro o algo así? Por eso dice, yo he venido del cielo, me preparaste cuerpo, dijo el Señor en 10:5 de Hebreos. Él se despojó de su forma de Dios y tomó forma de siervo. Es el Dios humanado, es el verbo que se hizo carne. Es el Dios humanado, semejante a los hombres, semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que su sacrificio sea válido delante del Padre. Para que podamos ser redimidos mediante su sangre preciosa. Entonces se puede ahondar en muchos lugares, muchos espacios, muchos recovecos, pero que en última instancia es solamente para traer luz al pueblo, luz a los hombres, pero es una cosa como una discusión en el aire, porque ellos no tienen nada. Los católicos no tienen nada, no tienen dónde sustentarse, de lo que se sustenta se cae por medio de las Escrituras. Entonces lo vamos a dejar por acá. Espero que les sea de provecho saber que los sacerdotes católicos son falsos y que nuestro sacerdocio está en los cielos, digamos, el sacerdocio de Cristo para el perdón de los pecados. El verdadero sacerdocio está en los cielos. Ya explicamos que nosotros somos sacerdotes, pero somos sacerdotes para predicar la palabra, no para perdonar los pecados a nadie. Somos sacerdotes porque podemos entrar en la presencia del Señor por medio de esa sangre preciosa. Podemos predicar el Evangelio. Podemos dar ofrendas a Dios, dar regalos a Dios, porque ahora somos hijos de Dios, somos sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos real sacerdocio, como dice en Pedro 2:9. Somos real sacerdocio. Y podemos darle a Dios ofrendas, regalos, porque ahora tenemos acceso a Dios. Ya no estamos muertos en delitos y en pecados. Ahora entramos libremente al trono de la gracia para tener el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque hemos creído. Este Señor no puede entrar al trono de la gracia porque no cree. Es simplemente eso. Los católicos no pueden ir a Dios directamente porque no creen. Tienen que creer que Jesucristo es el Salvador del mundo y que por medio de la fe en Él, que Él pagó el precio, pueden ser perdonados todos sus pecados. No necesita ningún sacerdote, no necesita ningún hombre para usted recibir el perdón de pecados. Usted solamente tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de Él usted es justificado gratuitamente delante del Padre. Es justificado gratuitamente, no necesita nada, solamente creer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted no necesita nada, solamente recibirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho, la autoridad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No se necesita más nada. El que cree se salva, el que no cree no se salva. El que cree, como dice en 5:24 Juan, ha pasado de muerte a vida. Eso es todo. No necesita ningún cura usted. Ni yo, ni la humanidad. Están de más acá. Son fraudulentos, son falsos. Lo dicen las Escrituras. Así que lo vamos a dejar por acá y espero que les sea de bendición estas palabras. Dios le bendiga a todos.